Aquí tenemos una aplicación web que es una versión mejorada de otra aplicación que ya hemos desarrollado anteriormente. Esta aplicación de aquí sirve para gestionar una base de datos y vamos a revisarla. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es revisar la base de datos para ver cuáles son las tablas con las que vamos a trabajar. Vamos aquí a nuestro administrador de bases de datos, que es MySQL, y vemos que tenemos una base de datos que se llama BD Tutorías. Esta de aquí tiene tres tablas, una que se llama citas, otra que se llama profesores y otra que se llama tutorías. Si vamos a la tabla de citas, vemos que tenemos diversas citas registradas que tienen el ID de una tutoría, el nombre de un alumno y un asunto. La tabla de profesores tiene el ID de los profesores y su nombre. Tenemos aquí 5. Y las tutorías me muestra los horarios disponibles para agendar. Por ejemplo, tenemos la tutoría 1, que es el lunes a las 10 con este profesor. La tutoría 2, 3, 4, cada una tiene un día de la semana, una hora y la ficha del profesor que está libre para dar esa tutoría. Por ejemplo, el 315 corresponde a Ceballos Sierra. El identificador 238 corresponde a Concha Batanero. Muy bien, entonces nuestra aplicación web va a trabajar con esta base de datos y con estas diversas tablas, y va a tener la siguiente función. Lo que va a hacer nuestra aplicación es buscar entre las tutorías disponibles, que aquí están, si el profesor solicitado coincide con algún horario disponible para ese profesor, y en caso de ser así, lo que va a hacer es tomar esos datos e ingresarlos en esta tabla de citas, de tal manera que va a preguntar por los profesores disponibles, va a preguntar por los horarios disponibles, y si coinciden va a registrar una cita. Muy bien, y en caso de que ya todas las citas estén ocupadas, pues lo va a indicar al usuario. Entonces aquí tenemos la aplicación que se presenta al cliente. El cliente no sabe de qué manera el sistema va a manejar los datos, solamente tiene esta pantalla que es la que puede ver. Vemos que dice concertar una tutoría. Aquí podemos poner el nombre del alumno que solicita, por ejemplo Carla Pérez. El ID de la tutoría, aquí nos indica 14. Nos dice que es el martes a las 18 horas y que está disponible con Dolores. Entonces, si yo identifico la tutoría 14, automáticamente se seleccionan estos datos. Yo puedo poner un asunto, por ejemplo, comunicación industrial. Si doy a enviar datos, automáticamente me dice que la petición ha sido registrada y que si quiero reservar una nueva cita. Según el servidor de aplicaciones, ya se deben haber hecho los cambios en la base de datos. Si yo voy aquí a la base de datos, voy a citas, vemos que efectivamente se ha registrado una nueva tutoría 14 con Carla Pérez, comunicación industrial. Entonces, este proceso de aquí en las bases de datos es el que el usuario no puede ver. Sin embargo, es la función que tiene nuestra aplicación. Si yo doy reservar nueva tutoría, me vuelve a mostrar la interfaz, pero si observan, ya la tutoría 14 desapareció de la tabla. ¿Por qué? Porque ya no está disponible. ¿Qué es lo que pasó? Que este sistema me actualiza automáticamente los datos de las tablas para presentar la información al usuario. Si vemos aquí en el selector, el número 14 ya no aparece, por lo tanto es dinámica. Vamos a registrar otras dos tutorías para ver los cambios. Por ejemplo, Luis Gómez, tutoría número 18, asuntos sistemas. Lo envío, voy a registrar una nueva. Andrea Jiménez, tutoría 20, asunto digitales, y voy a registrar una última.
Genaro Lara, tutoría 15, asunto, computación, envío y vuelvo a la interfaz. Si vemos, ya solamente quedan 3 tutorías disponibles. En el selector solamente me indican los números que están vacantes, 16, 17 y 19. Si yo voy a la base de datos y actualizo la tabla de citas, vemos que ya están registradas la 15 con Genaro Lara en computación, 18 Luis Gómez en sistemas y 20 Andrea Jiménez en digitales. De tal manera que nuestra aplicación está funcionando correctamente y hacemos una demostración de cómo puedo utilizar formularios, que son nuestros campos para ingresar datos, cómo puedo presentar tablas en una aplicación web, cómo puedo consultar datos de bases de datos y cómo puedo responder dinámicamente a las peticiones de un usuario. Nada más mencionar que en este caso estamos utilizando el servidor de base de datos MySQL. Sin embargo, la aplicación funciona perfectamente con SQL Server, con Oracle, con HSQL Database. Cualquier base de datos del mercado se puede adaptar para trabajar con las aplicaciones web. Solamente se cambia el controlador, que es como si fuera el driver de los dispositivos. Por ejemplo, tú cuando conectas una impresora a la computadora, solamente instalas el driver y la impresora funciona. No importa que sea de diferente marca la impresora. Es igual con las aplicaciones web. Si tú quieres utilizar otra base de datos, solamente instalas el driver y listo. También comentar que en este caso esta aplicación web está dedicada a bases de datos. Sin embargo, se pueden utilizar también para manejar PLCs, para manejar sistemas de adquisición de datos, para manejar robots, para manejar microcontroladores, para comunicarse con un sistema servidor, por ejemplo. Inclusive se pueden comunicar 2 aplicaciones web distintas. Se pueden utilizar también para crear ficheros, crear reportes en Excel, en PDF, en Word, armar un documento de texto. Tiene diversas funciones que se pueden realizar en el servidor. No necesariamente se tiene que usar para base de datos. Y aquí, en cuanto a la presentación, a nosotros nos está presentando una tabla. Sin embargo, esta no es la única manera de presentar datos. También te los puede presentar mediante gráficas, mediante sistemas tridimensionales, en forma de lista, en forma de reportes, en forma de documentos, en forma de texto, en forma de un archivo XML. Cualquier tipo de presentación en la forma de datos se la puedes enviar al cliente. Inclusive no le puede responder siempre con una página web, sino que tú puedes hacer una petición y en la respuesta, en lugar de obtener una página web, puedes obtener, por ejemplo, un documento PDF para descargar o un archivo. Ya ves que cuando entras a internet y vas a descargar un archivo, presionas un link y automáticamente empieza la descarga. Pues en las aplicaciones web es lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, aquí ingresar datos y al momento de enviar, que en lugar de que me envíe esta página web, que se empiece a descargar un archivo, que puede ser un archivo para alguna configuración de un PLC, puede ser cualquier tipo de archivo. Entonces no está limitado a las aplicaciones web. Sin embargo, es mejor cuando se ven este tipo de ejemplos. Por eso vamos a continuar compartiendo ejemplos de aplicaciones web para que se vea todos los usos que se le pueden dar y su aplicación en entornos industriales.